El reloj marcaba las 8:23 de la mañana cuando sonó el móvil sobre la mesa de roble. Alejandro Luarca, todavía en camisa y con el café a medio terminar, pensó que sería otra reunión, otro contrato, otro asunto que podía esperar. Pero aquel tono, ese número oculto en la pantalla, le hizo fruncir el ceño. Contestó casi por reflejo, con la voz ronca, grave. «¿Sí?» Al otro lado, una respiración contenida. Luego, una voz femenina, profesional, pero con un matiz que no supo identificar. «Buenos días, señor Luarca. Le llamo del Hospital Santa Amalia. Tenemos registrado su nombre en el acta de nacimiento de una menor». Alejandro se quedó inmóvil. Debe de haber algún error. Su tono fue seco, automático. «No tengo hijos». Hubo una pausa. «Señor», lo nombró como el padre. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, imposibles. Por un segundo, creyó no haber escuchado bien. Pero no. La voz era clara, directa, casi compasiva. El hombre que había construido un imperio inmobiliario antes de los 40, que había aprendido a controlar cada negociación, cada gesto, cada emoción, sintió cómo se desmoronaba la estructura invisible que lo sostenía. 6 meses. 6 meses desde el divorcio. Desde la última vez que vio a Clara, la mujer que había amado y perdido por orgullo. El silencio se instaló en la casa. En las paredes frías, en la taza de café olvidada. «¿Clara?», preguntó al fin, apenas en un susurro. «Sí, señor», confirmó la enfermera. «La señora Clara Villalba. Dio a luz hace 2 días. Está bien, pero pidió que se le informara a usted». Alejandro cerró los ojos. Una corriente de imágenes lo atravesó. Los días felices en su ático de Madrid, las risas a medianoche, las discusiones que se volvieron heridas, el portazo final. No supo cuánto tiempo pasó antes de que el teléfono se deslizara de su mano. Horas más tarde, el cielo sobre Madrid estaba cubierto por una niebla densa. Alejandro condujo sin rumbo, sin destino. La radio sonaba, pero no escuchaba nada. Solo las palabras de aquella llamada, repitiéndose una y otra vez como una maldición o una promesa. Lo nombró como el padre. Había jurado no volver a verla. Ni buscarla, ni llamarla. Había firmado el divorcio sin una lágrima, convencido de que la distancia era el precio de la paz. Pero ahora, ¿y si no todo había terminado? Clara, mientras tanto, en la habitación 312 del hospital, sostenía entre los brazos a una niña envuelta en una manta rosa. La miraba con una mezcla de ternura y miedo. Tenía los ojos grises, idénticos a los de él. Sabía que Alejandro recibiría la llamada. Lo había pedido explícitamente, aunque no esperaba una respuesta inmediata. Quizá nunca. Pero al menos, esa niña tendría un nombre. Y no cualquier nombre, el de su padre. Una enfermera entró con una sonrisa amable. ¿Quiere que la registre también con sus apellidos, señora Villalba? Clara negó con la cabeza. No. Solo el de él. La enfermera asintió en silencio. Había visto ese tipo de tristeza muchas veces. El amor que sobrevive al orgullo siempre deja cicatrices. Cuando la noche cayó sobre Madrid, Alejandro seguía despierto. No había encendido las luces. El eco de su propia respiración le parecía ajeno. En la mesa, la foto de su boda seguía boca abajo desde hacía meses. La levantó por primera vez desde el divorcio. Clara sonreía con un vestido sencillo, el viento jugando con su cabello. Él, joven, confiado, enamorado hasta la médula. «¿Por qué no me lo dijiste?», murmuró al vacío. Marcó su número, aún guardado en la memoria del teléfono. 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Pero en el cuarto intento, una voz suave, cansada, respondió. «Alejandro». El silencio que siguió fue tan largo que dolía. «¿Es cierto?», preguntó él, con un hilo de voz. Clara respiró hondo. «Sí. Pero no te llamé para pedir nada. Solo quería que lo supieras». Él apretó el móvil con fuerza. «Quiero verla». Ella no contestó de inmediato. Desde la cama, miró a la niña dormida, con esos ojos tan familiares. «No sé si es buena idea», susurró. «Demasiado ha pasado entre nosotros. Clara, por favor». Era la primera vez que usaba ese tono en meses. No el del empresario, ni el del hombre que siempre gana. Era la voz del que teme perder lo único que aún importa. Clara cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Está bien», dijo finalmente. «Mañana, a las 10. Hospital Santa Amalia».
Y colgó. Esa noche, Alejandro no durmió. Caminó por la casa como un fantasma, abriendo cajones, mirando fotos, tocando recuerdos que creía muertos. El amanecer lo encontró en el balcón, con una decisión que no sabía cómo sostener. Por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo. No a perder dinero, ni poder. Miedo a mirar a una niña a los ojos y ver en ellos todo lo que había perdido. Pero el destino, caprichoso como siempre, ya había trazado su siguiente jugada. Y cuando Alejandro cruzó las puertas del hospital al día siguiente, no sabía que aquella visita no solo cambiaría su vida, sino que también revelaría un secreto que Clara había guardado incluso de sí misma. El Hospital Santa Amalia olía a desinfectante y a historia contenida. Alejandro cruzó el vestíbulo con paso firme, aunque por dentro todo le temblaba. Vestía su habitual traje oscuro, pero sus ojos delataban la falta de sueño. Una recepcionista lo miró con curiosidad cuando dio su nombre. «Vengo a ver a Clara Villalba», dijo, intentando sonar natural. «Habitación 312», respondió la mujer tras un breve silencio. «Pero le advierto, está recién dada de alta. No puede alterarse». Alejandro asintió. No pensaba discutir. Solo quería verla. O más bien, quería verla a ella. A la niña. El ascensor tardó una eternidad. Cada número que ascendía era un golpe de recuerdos. El día en que firmaron el divorcio. Las discusiones por su falta de tiempo. Los silencios que dolían más que las palabras. Y, sobre todo, aquella última noche. Clara, llorando junto a la ventana, diciendo que se marchaba porque amar a un hombre ausente también mata. Las puertas se abrieron con un sonido metálico. Pasillo blanco. Pasos lentos. Un corazón desbocado. Frente a la puerta 312, Alejandro se detuvo. Tocó una vez. Nada. Cuando empujó la puerta, lo primero que vio fue luz. La cortina abierta dejaba entrar un sol suave, y en medio de la habitación, ella. Clara. Sentada en la cama, con una bata sencilla, el cabello recogido y los ojos bajos. En sus brazos, una niña diminuta dormía profundamente. Alejandro se quedó inmóvil. El aire se volvió espeso, como si el tiempo retrocediera. Ella levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Fueron solo unos segundos, pero bastaron. Ahí estaban la nostalgia, el reproche, el amor y el miedo, todo a la vez. «Gracias por venir», dijo Clara al fin, en voz baja. «No podía no venir», respondió él, casi sin aire. Se acercó despacio, sin saber si debía sonreír o pedir perdón. Cuando estuvo lo bastante cerca, miró a la niña. Pequeña, frágil, con una expresión serena que lo desarmó. Y entonces la vio, sus ojos. Grises, idénticos a los suyos. «Tiene mis ojos», susurró. Clara asintió, con una sonrisa que se rompía en los bordes. «Por eso quise que supieras la verdad». Durante unos minutos, nadie habló. Solo se oía el leve zumbido del monitor y la respiración tranquila de la recién nacida. Alejandro no recordaba haber sentido algo así. Ni siquiera el día que firmó su primer gran contrato. Aquello era distinto. Crudo. Real. «¿Por qué no me lo dijiste antes, Clara?», preguntó al fin. Ella lo miró con los ojos húmedos. «¿Por qué no estabas?» «Y porque pensé que ya no querías saber nada de mí». «Eso no es cierto». «Sí lo es, Alejandro». Su voz se quebró. «Me hiciste creer que el trabajo, las apariencias, el éxito eran más importantes que nosotros. Y cuando me fui, no miraste atrás». Él bajó la mirada. No tenía defensa. El hombre que sabía negociar con ministros y banqueros no encontraba palabras ante la mujer que lo había amado de verdad. Tenía miedo, admitió al fin. Miedo de no ser suficiente. De fallarte. Clara lo observó en silencio. No esperaba esa confesión. Una enfermera entró para revisar los signos de la bebé. Alejandro se apartó un poco, pero no pudo dejar de mirar. La pequeña se movió entre sueños, hizo un pequeño sonido y luego volvió a dormirse. «¿Cómo se llama?», preguntó él. Clara dudó un instante. «Lucía». Alejandro repitió el nombre, como si quisiera grabarlo en la piel. «Lucía». La enfermera sonrió sin mirarles. «Bonito nombre. Significa la que trae luz». Cuando la puerta se cerró de nuevo, Clara suspiró. «No te estoy pidiendo nada, Alejandro. No quiero dinero, ni ayuda. Solo necesitaba que lo supieras». Él se acercó un poco más, con una calma nueva, casi temerosa. «¿Y si yo quiero estar en su vida,
¿Me lo permitirías? Clara lo miró largamente. Eso no depende solo de mí. Depende de lo que seas capaz de hacer esta vez. Esa noche, Clara fue dada de alta. Alejandro insistió en llevarlas a casa, pero ella rechazó con cortesía. No quiero que esto se convierta en una obligación. No lo es. Aún así, aceptó que la acompañara hasta el taxi. El aire de la tarde estaba fresco y el sonido de la ciudad parecía distante. Antes de subir, Clara se volvió hacia él. Lucía merece un padre que esté presente, no uno que solo aparezca cuando las cosas se tambalean. Lo sé. Él sostuvo su mirada. Pero esta vez no voy a huir. Ella no respondió. Solo asintió y se metió en el coche. El taxi se alejó lentamente, dejando a Alejandro en la acera, mirando las luces que se encendían una a una. Por primera vez en años, no sabía qué hacer con su vida. De regreso a su ático, se detuvo frente al ventanal. Madrid se extendía a sus pies, majestuosa y distante. Pensó en los años invertidos en construir un imperio y en lo poco que valía si no podía compartirlo. En su escritorio, el teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Ha olvidado algo importante en el hospital. Vuelva mañana, por favor. Alejandro frunció el ceño. ¿Algo importante? No recordaba haber dejado nada. Pero la curiosidad pudo más. Al día siguiente, a la misma hora, regresaría al hospital, sin imaginar que lo que lo esperaba no era un objeto olvidado, sino una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre Clara, sobre Lucía y sobre sí mismo. La mañana siguiente amaneció fría y luminosa. Alejandro condujo hasta el hospital sin saber exactamente por qué lo hacía. La noche anterior había intentado convencerse de que no era nada, que aquel mensaje sería un error o una confusión del personal. Pero algo en su interior, una mezcla de inquietud y presentimiento, no le permitió ignorarlo. Al llegar, fue recibido por la misma recepcionista del día anterior. Recibí un mensaje, explicó. Me dijeron que había olvidado algo. La mujer revisó la pantalla y frunció el ceño. Sí, señor Luarca. Le esperaba la doctora Serrano. Tercer piso, despacho 3B. El nombre no le decía nada, pero subió sin hacer preguntas. El pasillo olía a desinfectante y café recién hecho. Golpeó suavemente la puerta del despacho. Adelante, respondió una voz femenina. Dentro, una mujer de unos 50 años levantó la vista del ordenador. Tenía gesto amable pero profesional. Señor Luarca, gracias por venir. Soy la doctora Serrano. Le pedí que regresara porque necesitaba hablar con usted personalmente. Alejandro se tensó. ¿Le ha pasado algo a Clara? ¿A la niña? No, no se preocupe, dijo la doctora enseguida. Ambas están bien. Pero hay algo que debe saber. La doctora le ofreció asiento y sacó un sobre de una carpeta azul. Cuando una madre da a luz y declara un nombre paterno sin la presencia del padre, el hospital verifica ciertos datos legales y médicos. ¿Es un protocolo? Alejandro asintió, sin entender a dónde iba la conversación. En este caso, continuó ella, con voz más baja, surgió una inconsistencia. Los análisis prenatales de la señora Villalba y los del nacimiento no coinciden completamente. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? La doctora lo miró con seriedad. Significa que, aunque todo apunta a que Lucía es su hija biológica, hay un detalle que nos ha sorprendido. Durante el embarazo, Clara recibió un tratamiento experimental para una complicación genética, un tratamiento autorizado por una clínica privada. Y lo hizo en secreto. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de tratamiento? Uno que implica donación genética parcial. En casos extremadamente raros, explicó la doctora, cuando la vida del bebé corre peligro, se refuerza el ADN del feto con material genético compatible. En este caso, el suyo. Alejandro parpadeó, incrédulo. ¿Cómo que el mío? Yo no. Clara utilizó una muestra que había sido tomada años atrás, durante un chequeo médico de pareja, antes del divorcio. Legalmente, todo fue autorizado. Pero es algo que, por razones personales, ella no quiso contarle. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro se quedó mirando el sobre que la doctora había dejado sobre la mesa. Dentro, los informes, los permisos, las pruebas. Todo perfectamente sellado. ¿Y por qué me lo cuenta ahora? Preguntó finalmente. Porque Clara pidió que, si algo le pasaba, usted lo supiera. Y porque creemos que merece conocer la verdad. Cuando salió del despacho, el mundo parecía más pequeño.
Las voces del pasillo se oían lejanas, distorsionadas. Clara había estado enferma, y no se lo había dicho. ¿Había arriesgado su vida por tener a Lucía? ¿Y todo en silencio? Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de culpa y admiración. Recordó su mirada cansada en el hospital, la fragilidad que intentaba esconder tras la calma. De repente, su orgullo, ese muro que siempre lo había protegido, se le antojó absurdo. Clara había llevado sola un peso que él ni siquiera sospechaba. Esa tarde, Alejandro condujo hasta el pequeño piso donde Clara vivía ahora, en el barrio de Lavapiés. La casa era modesta, pero llena de luz. Ella abrió la puerta con Lucía en brazos. «¿Qué haces aquí?», preguntó sorprendida. «Hablé con la doctora Serrano». El silencio se volvió espeso. Clara bajó la mirada. «No quería que lo supieras así. ¿Por qué no me lo dijiste, Clara?». La voz de Alejandro sonó más triste que furiosa. «¿Por qué cargar sola con todo esto?». Ella respiró hondo. «Porque no quería que sintieras pena. Ni obligación. Quería que vinieras por amor, no por culpa». Sus palabras lo atravesaron como una lanza. Lucía comenzó a moverse entre sus brazos, y Clara la meció suavemente, evitando su mirada. «Pensé que si sobrevivíamos», continuó ella, «algún día te lo contaría. Pero el tratamiento era arriesgado, y no estaba segura de que saliera bien». Alejandro dio un paso más cerca. «Clara, fuiste más valiente que cualquiera que conozca. Y yo, estuve ciego». Ella levantó la vista. En sus ojos había lágrimas, pero también una calma nueva. «Ya no busco reproches, Alejandro. Solo quiero paz para ella». Él la observó un instante más, y luego, con movimientos torpes, extendió los brazos. «¿Puedo?». Clara dudó, pero finalmente le entregó a Lucía. La niña lo miró con una expresión curiosa, los mismos ojos grises que él veía en el espejo cada mañana. Y en ese momento, Alejandro comprendió que todo lo que había creído importante, negocios, poder, reputación, no valía nada frente a ese instante diminuto y perfecto. Pasaron unos minutos en silencio. Clara los miraba, sin hablar, sin llorar. Solo respirando despacio, como si algo dentro de ella se reparara al fin. Alejandro levantó la vista. «No quiero perderos otra vez». «¿Y qué vas a hacer diferente esta vez?», preguntó ella, sin dureza. Él pensó unos segundos. «Dejar de huir. Dejar de esconderme detrás del trabajo. Aprender a estar». Clara asintió, sin promesas. «Eso no se dice. Se demuestra». Cuando Alejandro se marchó, el sol ya caía. Caminó por la ciudad sin rumbo, con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que no bastaba con querer. Tenía que reparar años de distancia, palabras no dichas, heridas abiertas. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía una razón para intentarlo. Miró su móvil. Tenía una nueva notificación. Un correo sin remitente, solo un asunto. «Aún no sabes toda la verdad sobre Lucía». El corazón le dio un vuelco. Porque, al abrirlo, descubriría que el secreto de Clara no era el único que los unía. Había algo más. Algo que alguien no quería que saliera a la luz. El correo no tenía firma, ni dirección visible, solo un enlace cifrado y una frase más, escrita en el cuerpo del mensaje. «Si realmente quieres ser su padre, mereces saber cómo empezó todo». Alejandro dudó. Durante años había aprendido a desconfiar de los mensajes anónimos, de los movimientos inesperados, de todo lo que no podía controlar. Pero esa frase le ardía en la mente. Después de unos segundos, pulsó el enlace. Apareció un archivo en vídeo. El logo de la Clínica San Telmo, una de las instituciones privadas más discretas de Madrid. Y luego, una fecha, 16 de febrero, hace 7 meses. El vídeo mostraba una sala médica. Clara, sentada, pálida, hablando con una doctora. La voz en off explicaba el riesgo del embarazo, la posibilidad de que el bebé no sobreviviera. «Hay una alternativa», decía la doctora, «pero requerirá una autorización especial. Necesitamos una muestra genética compatible. Podríamos utilizar la de su exmarido, el señor Luarca. Todavía la conservamos del tratamiento de fertilidad que abandonaron». Clara bajaba la cabeza. Él no lo aprobaría. «No necesitas saberlo, si firma el consentimiento». El vídeo se detuvo. Alejandro se quedó helado. Recordaba aquel tratamiento. Lo habían intentado cuando aún estaban juntos, antes de que el matrimonio se derrumbara. Él había renunciado,
cansado de los fracasos. Ella, no. El vídeo continuó. Si acepta, hay un riesgo, añadió la doctora. Su cuerpo podría rechazar el procedimiento. Incluso podría costarle la vida. Clara levantó la vista. Entonces no hay nada que decidir. El archivo terminó ahí. Alejandro cerró el ordenador, temblando. Las manos le sudaban, el corazón golpeaba con fuerza. Ella había puesto su vida en peligro. Por un sueño que él había abandonado. Esa noche, sin pensarlo, tomó el coche y condujo hasta el piso de Clara. No le importó la hora ni el tráfico. Necesitaba verla. Cuando abrió la puerta, ella se sorprendió. Lucía dormía en su cuna, la luz tenue bañaba la habitación. ¿Qué ocurre, Alejandro?, preguntó alarmada. Él no habló de inmediato. Se limitó a mirarla, con los ojos húmedos. Lo vi todo. El vídeo. Lo que hiciste. Clara palideció. ¿Quién te lo envió? No lo sé. Pero da igual. Clara, ¿por qué arriesgaste tu vida así? Ella bajó la mirada, incapaz de sostener su culpa. Porque no podía aceptar que nuestro amor terminara vacío. Porque, aunque tú te fuiste, algo en mí se negaba a creer que no quedara nada. ¿Y si hubieras muerto?, preguntó él con voz rota. Entonces al menos habría traído al mundo una parte de ti, susurró ella. Y eso me habría bastado. Alejandro se acercó, despacio. Por un momento, no dijo nada. Solo la abrazó. Fue un gesto torpe, lleno de silencios antiguos, pero real. Clara se resistió al principio, luego apoyó la cabeza en su pecho. No quiero que me perdones, dijo ella. Solo que me entiendas. Ya no hay nada que perdonar, respondió él. Solo cosas que reconstruir. Durante un largo rato permanecieron así, respirando al mismo ritmo, como si los meses de distancia se disolvieran entre los dos. Al día siguiente, Alejandro llevó flores al hospital y pidió hablar con la doctora Serrano. Quiero agradecerle, dijo. Pero también necesito saber quién filtró ese vídeo. La doctora frunció el ceño. ¿Vídeo? Señor Luarca, eso es imposible. Esas grabaciones son confidenciales y están protegidas. Nadie fuera de la clínica tiene acceso. Alejandro se quedó inmóvil. Entonces, ¿quién? La doctora lo miró con extrañeza. Hace unas semanas, antes del parto, Clara firmó un documento para dejar una copia grabada para usted, por si ella no sobrevivía. Tal vez, fue su manera de asegurarse de que algún día usted conociera la verdad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ella lo había previsto todo. Incluso su silencio. Los días siguientes pasaron en calma. Alejandro comenzó a visitar a Clara y a Lucía con frecuencia. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a escuchar sin interrumpir. Al principio, Clara lo observaba con cautela, temerosa de ilusionarse. Pero poco a poco, entre risas y torpeza, algo volvió a encenderse. No el mismo amor, no todavía, sino una ternura nueva, más madura, más limpia. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana, Clara le dijo: «Nunca pensé que podríamos volver a hablarnos sin reproches». «Yo tampoco», respondió él. Pero Lucía cambió las reglas. Ella sonrió. Lucía no cambió las reglas, Alejandro. Nos recordó las que olvidamos. El invierno llegó con su manto de luces sobre Madrid. La primera Navidad de Lucía fue silenciosa, cálida, improvisada. Alejandro cocinó, mal, Clara rió por primera vez en mucho tiempo. A medianoche, mientras la niña dormía en brazos de su madre, él la miró en silencio. ¿Sabes? A veces pienso que fue el destino quien lo planeó todo, dijo él. Incluso aquella llamada. Clara arqueó una ceja. ¿La del hospital? Él sonrió, pensativo. No. La llamada que cambió todo fue otra. La que me hizo volver a ti. Ella lo miró, sin hablar, pero sus ojos decían lo que sus labios aún no podían. Meses después, en la pequeña terraza del piso de lavapiés, Alejandro sostenía a Lucía mientras ella jugaba con su corbata. Clara salió con 2 tazas de café y se detuvo en el umbral, observándolos. Por primera vez, sintió paz. No una paz vacía, sino la que llega cuando se acepta el pasado y se abraza lo que queda. Alejandro la miró. ¿Sabes lo que me dijo un amigo una vez? Que las segundas oportunidades no existen, solo los nuevos comienzos. Clara sonrió, acercándose. Entonces brindemos por los nuevos comienzos. Chocaron las tazas, y el sonido fue leve, como una promesa.
Lucía balbuceó algo y rió, con esa risa limpia que solo tienen los que aún no conocen la tristeza. El viento de la tarde acarició las cortinas. Madrid, abajo, seguía girando, indiferente. Pero en ese pequeño rincón del mundo, 3 corazones latían al mismo ritmo. Y aunque el pasado seguía ahí, esperando en las sombras, ya no dolía igual. Porque a veces, solo a veces, el amor no necesita explicaciones, ni justicia, ni finales perfectos. Solo una llamada. Y el valor de responderla.